Bueno, y para todos los que me han preguntado que qué tan complicado, qué tan difícil es conectar los instrumentos o los relojes del bochito, estos son instrumentos, como saben, de un Porsche 924. Aquí el ingeniero Alejandro Gómez nos va a platicar rápido qué tan laborioso o qué tan complicado es conectar estos instrumentos. Ale, por favor. Sí, Fausto, muchas gracias. Pues sí, como le comentaba aquí a Fausto, sí nos costó un poco de trabajo hacer las adaptaciones de estos medidores, ya que pues las señales son muy diferentes las del Porsche a las que trae este bochito, ¿no? Sobre todo en el tacómetro fue algo de los que más nos costó trabajo, ya que la señal original del Porsche pues, era análoga y no coincidía con la señal del bocho, entonces tuvimos que adaptar una señal digital por detrás del medidor para poder convertir la señal y nos marcara la señal que manda el distribuidor. Y así fue como pudimos conectar el tacómetro. En cuanto a los otros sensores, pues también tuvimos que hacer unas adaptaciones para conectar el tanque de gasolina y la temperatura. En cuanto a la temperatura que marca aquí en los medidores, igual hicimos algunas adaptaciones para poder convertir la señal de un tipo de temperatura al otro, ¿no? Por la diferencia de mediciones que tienen entre los dos coches. Y en la parte de atrás, Ale, del tablero, ¿qué trabajos se También en la hacer? parte de atrás tuvimos que cortar la lámina. Obviamente mandamos a hacer esta parte de aquí, en el torno, para los medidores y para que pudiese sujetarse por atrás, pero en la lámina, por la parte de atrás también tuvimos que modificar un poco para poder hacer el espacio suficiente para que entren los medidores por la parte trasera. Digo, es difícil, es un poco laborioso, pero no imposible, o sea, sí se puede hacer y solamente es un poco de paciencia y dedicación. ¿Y los chiquitos estos, Ale, el voltímetro? En cuanto a los medidores estos más pequeños, pues también lo que hicimos igual con la temperatura fue tomar la temperatura de aceite para que en lugar de que nos marque la temperatura de agua, que obviamente no puede llevar, pues simplemente se tomó la temperatura de aceite. Hicimos un sender directamente ahí a la temperatura de aceite para sacar la señal. Y pues el otro pues no tiene mayor problema, simplemente se conecta a la batería para ver la carga de la batería, ¿no? Y pues el reloj es independiente, trae su propio reloj interno, su propia pila. Ese no tuvo mayor problema. Y lo mismo, volvimos a hacer una placa pues que quedara exacta ahí en el espacio del estéreo. Bueno, pues espero que les pueda resolver alguna duda de las personas que nos han preguntado. Y cualquier otra pregunta, pues estamos para servirles y para ayudarles. Gracias.